El último tratamiento de interbloqueo que vamos a estudiar podemos aplicarlo luego de que ocurre el interbloqueo dentro del sistema. Por eso lo vamos a denominar detección y recuperación. Si un sistema no puede emplear un algoritmo de prevención o de predicción de bloqueo mutuo o interbloqueo, entonces todavía tiene una alternativa, es aplicar este tratamiento de detección y recuperación. Este tratamiento tiene dos fases. En primer lugar, tenemos que determinar si ha ocurrido un bloqueo. Esta sería nuestra fase de detección. Luego, si detectamos que ocurrió un bloqueo mutuo o un interbloqueo, vamos a pasar a la segunda fase, que sería la fase de recuperación del sistema. En esta fase de detección, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ejecutar algún algoritmo que determine el estado actual del sistema, es decir, si se encuentra libre de interbloqueo o si identifica que existe algún interbloqueo. Además, ese algoritmo que vamos a aplicar tiene que identificar cuáles son los procesos y los recursos que están implicados en ese interbloqueo. Si detectamos la existencia de interbloqueo, entonces pasamos a la fase 2, que es la fase de recuperación. Debemos aplicar alguna acción para eliminar el interbloqueo. En esta fase de detección vamos, en este caso, a aplicar un algoritmo basado en reducción a partir de la representación de grafos. También se pueden utilizar algoritmos basados en matrices, similar a lo que es el algoritmo del banquero, pero como ya trabajamos la parte de lo que era la asignación de procesos y recursos por medio de matrices con el algoritmo del banquero, vamos a trabajar detección y recuperación utilizando la técnica de grafos. Y se va a basar ese algoritmo en el siguiente principio. Se dice que el estado del sistema se puede reducir por un proceso P si se pueden satisfacer las necesidades del proceso con los recursos disponibles. Esto significa que el proceso se encuentra desbloqueado. El algoritmo de detección basado en grafos vamos a desarrollarlo a partir del siguiente estado inicial. Vamos a definir dos conjuntos. Un conjunto N, que es el conjunto que contiene los nodos del grafo. ¿Quiénes van a ser los nodos de nuestro grafo? Los recursos y los procesos. El conjunto A es el conjunto de las aristas que conectan los nodos del grafo, es decir, las relaciones que hay entre los recursos y los procesos. Dicho de otra manera, las solicitudes que puede estar haciendo un proceso a ciertos recursos y los recursos que se encuentran ya asignados a los procesos. Esas van a ser nuestras aristas. Vamos a tener un estado inicial en el cual tenemos que definir un conjunto S que va a comenzar en vacío y donde vamos a ir colocando la secuencia de reducción, y un conjunto D. El conjunto D va a ser el conjunto de procesos desbloqueados que no se encuentran aún en el conjunto S. Vamos a aplicar nuestro algoritmo mientras D sea distinto de vacío. Mientras D sea distinto de vacío, quiere decir que se puede reducir cualquier proceso que se encuentra en D y añadirlo al conjunto S. Luego, en el momento en que D sea igual a vacío, vamos a verificar si S es igual a P, donde P sería el conjunto de todos los procesos involucrados dentro del sistema, entonces no existe interbloqueo. En caso contrario, los procesos que estén dentro del conjunto resultante P menos S están involucrados en un interbloqueo. De esta manera entonces trabajaríamos nuestro algoritmo. En la próxima sesión presencial que vamos a tener, vamos a realizar algoritmos de detección basados en grafos. Luego de que nosotros hagamos nuestro algoritmo de detección, vamos a pasar a la fase de recuperación, por supuesto, siempre que hayamos detectado un interbloqueo. En este caso, debemos permitirle al sistema operativo recuperarse después de la ocurrencia de un deadlock sin la intervención de un operador, y tenemos dos alternativas. En primer lugar, podemos optar por abortar uno o más de los procesos que se encuentran involucrados en el interbloqueo, y la siguiente opción sería
arrebatar uno o más recursos a los procesos que se encuentran involucrados en el interbloqueo. Si nos vamos por la opción de abortar procesos, también podemos hacerlo de dos maneras. En primer lugar, pudiésemos abortar todos los procesos que se encuentran involucrados en el deadlock. En este caso, pudiese tener un alto costo si son una gran cantidad de procesos, ya que perderíamos el trabajo que han realizado esos procesos hasta este momento. Si los aborto, quiere decir que los voy a matar del sistema. Y si existían es porque necesitábamos que hicieran algo. Quiere decir que en algún momento el sistema va a tener que volver a formar esos procesos y comenzar su ejecución desde cero. Otra alternativa sería abortar un proceso a la vez hasta que logremos eliminar el deadlock o el interbloqueo. En este caso, si vamos a optar por abortar un proceso a la vez, tenemos que seleccionar el proceso que vamos a abortar. ¿En base a qué? Te puedes basar en la prioridad de los procesos, en cuántos y qué tipos de recursos tiene asignado el proceso, de manera que garantices que al abortar ese proceso, pues los recursos que te van a quedar disponibles realmente te van a permitir salir del deadlock. ¿Cuántos recursos necesita cada uno de los procesos para culminar su ejecución y cuánto tiempo llevan ejecutándose esos procesos? De acuerdo a cada uno de estos criterios, el sistema operativo puede evaluarlos y determinar qué proceso sería el candidato a ser abortado. El inconveniente que presenta esta técnica es que podemos generar una sobrecarga en el sistema, ya que cada vez que abortemos un proceso tenemos que volver a la fase de detección para verificar si realmente se eliminó el interbloqueo o no. Si abortamos todos los procesos que están involucrados en el interbloqueo, ya sabemos que no existe interbloqueo. Entonces, esta sería la desventaja de ese método. Si optamos por arrebatar los recursos de uno o más procesos, pues acá nuevamente tenemos que optar por seleccionar un proceso víctima. En este caso pudiésemos utilizar parámetros similares al caso que veíamos anteriormente para determinar cuál de los procesos vamos a seleccionar como víctima y cuáles son los procesos que van a ser, cuáles son los recursos que serían arrebatados. Si seleccionamos un proceso víctima, le arrebatamos los recursos, debemos recordar que en este caso no estamos matando al proceso. Quiere decir que si yo le arrebato los recursos en un momento dado para asignárselos a otro proceso, a ese proceso víctima, en algún momento yo debo volver a reasignarle esos recursos para que pueda terminar su ejecución, porque el proceso sigue existiendo dentro del sistema. ¿Qué inconvenientes presenta este método? El inconveniente principal es la posibilidad de que el sistema siempre seleccione al mismo proceso víctima y ocurra el fenómeno del aplazamiento indefinido. Quiere decir que siempre el mismo proceso le arrebate los recursos y el proceso nunca se ejecuta. Entonces, de alguna manera debemos garantizar que los recursos no sean arrebatados siempre a los mismos procesos víctimas. De esta manera, entonces, vamos a trabajar el algoritmo de detección y recuperación. Por favor, revisen detalladamente la teoría de interbloqueos, revisen el algoritmo que vamos a utilizar para la fase de detección y en la próxima clase vamos a trabajar con ejercicios tanto de predicción como de detección y recuperación.